estamos caminando y eso es lo importante. Creo que es importante también que aquí los que están invitados, más allá de los que somos expositores, que puedan dar sus opiniones y participar para que a su vez nos sirva a nosotros como comité de revisión, tengamos un input de lo que significa revisar estas traducciones, que desde ya les aviso que no es nada fácil, nada sencillo. Son muchas palabras, muchas hojas y hasta se nos puede pasar alguna que otra cosilla. De mi parte nada más, los dejo. Muy bien, gracias Carmen por compartir las experiencias, no solo las experiencias de los desafíos entre el NIF y NIC-SAP, pero también entre el español de América Latina y España, o a veces de Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante con el señor Moisés Alcalde, quien también participó en la revisión de los NIC-SAP, y quien va a hablar de sus experiencias durante el proceso de esta traducción y sus sugerencias para crear un proceso de traducción más sostenible. Gracias. Antes que nada, saludar a Kelly, me da mucho gusto saludarte, verte, quien tomó en sus manos este proyecto y lo llevó a cabo. Y bueno, por supuesto, saludar a mis colegas, a Carmen, que está en Panamá. Agradecer, por supuesto, al Banco Mundial, que da la posibilidad de podernos conectar, de ver, de tener un proceso de formación más intenso, al IFAC y, por supuesto, a la iniciativa Crecer, que es una iniciativa que efectivamente ha venido, como su nombre lo dice, creciendo, cosa que nos da mucho gusto. Estoy en el Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México, y aquí hay varios compañeros que me gustaría comentar de la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano como la Contraloría, entre otras cosas, y la buena práctica de gobierno. También puedo ver aquí compañeros de la Auditoría Superior de la Federación que participan también en procesos similares. Y comentarles, en primer lugar, la importancia de esta experiencia. Efectivamente, había ya un tiempo donde no contábamos con la traducción de 7 normas. Y estando en la Contaduría de Gobierno, francamente, sí, déjenme lo planteo de esta forma, compañeros de la Unidad de Contabilidad Gubernamental conseguían normas traducidas en el mercado negro, ¿no? Pues de Panamá, de Perú, de distintos lugares. Y efectivamente hay palabras que son muy relevantes, o hay terminología que es muy relevante y que puede ser, siendo malentendida, puede generar discusión. Sería como una torre de Babel, ¿no? Es como el chiste donde el niño va caminando y le pregunta al papá, niño de 5 o 6 años, papá, ¿qué es sexo? Y bueno, el papá francamente se pone rojo, se ruboriza, no sabe qué, le empieza a decir, mira, las abejitas y las flores, y entonces, y luego, ¿por qué, mijito? No, nada más porque ahí dice sexo, y hay un hombre y una mujer, punto, ¿no? O sea, el contexto es importante y confunde. En este caso hubo la traducción de la IPSAS 25, Employee Benefits, beneficios a los empleados, la cual es muy relevante, por ejemplo, para nuestro país, para todos, pues, pero aquí en particular por todo el tema de pensiones, seguridad social, etcétera. La 26, Impairment of Cash Generating Assets, la 27, sobre agricultura, que es la única que trata este tema, y luego la 28, 29, 30, todas vinculadas al reconocimiento, registro y revelación de financial instruments, y la 31 de Intangible Assets, más los improvements de 2010 y el amendment de la IPSAS 4. Todas ellas muy importantes para ser conocidas. ¿Cómo fue el proceso? De octubre, noviembre y diciembre, la Universidad de Zaragoza,
que vale la pena decir. No sé si fueron ellos o ellos contrataron algún traductor profesional, y es muy importante esto como paso inicial, porque la traducción es realmente una profesión que implica rigor. Entonces, estos traductores profesionales tradujeron la norma con estas características que bien dijo Kelly. Se traduce de manera literal, no se trata de interpretar, no, efectivamente se traduce con ese sentido de profesionalismo, y a la par se constituyó un comité de revisión conformado por distintos colegas del habla española, en España, en Argentina, en México, en otros países, porque inclusive dentro de un mismo país hay términos, hay terminología que las distintas regiones adentro de un país son distintas. Imaginen en países, pues no disímbolos, porque tenemos una cultura similar, pero sí con terminología técnica que puede ser comprendida de manera distinta. Carmen Paladino, ahora en Panamá, comentaba la experiencia del devengado y del devengo. Ahí podríamos asumir que se entiende lo mismo, pero puede ser que no, generando graves conflictos. Entonces, una vez que el traductor profesional hacía la traducción, era enviada a este comité de revisión, y valdría la pena comentar, uno, se hacía la traducción, o se hacía la revisión de esa traducción en un proceso primero de tiempo. El tiempo fue breve, sí implicó muchas horas de lectura, mucha presión en tiempo, porque había documentos verdaderamente amplios, grandes, y fueron 7 normas en un par de meses, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que habría que tener. La segunda es que la tecnología nos dio la posibilidad de estar pues rebotando ideas, palabras, terminología, ¿no? Lo cual es muy valioso. Podríamos mejorar, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, como ahora, videoconferencias. Claro, esta es una videoconferencia especial, hay varios conectados, pero hoy la tecnología nos puede permitir en nuestra computadora de manera más simple conectarnos todos en un meeting center ubicado en Nueva York, donde está el IFAC o donde cualquier lugar, y podernos ver, porque podríamos enriquecer la discusión mucho. Un problema grave sería los horarios, ¿no? Podríamos hacerlo mientras en algunos países en la mañana, otros sería en la noche. A alguien se tendría que sacrificar y quedarse despierto después de la fiesta, y le tocaría a las 2 de la mañana. Pero sí podría enriquecer, por una sencilla razón. Cuando uno está en la soledad de la computadora leyendo y corrigiendo y está enviando los correos, luego uno, como no tiene la retroalimentación de manera inmediata, podría no abundar tanto en llegar a un acuerdo de algún término, alguna palabra, etcétera. Yo también quisiera en este caso proponer, en mi experiencia fue complejo. La verdad es que recurrí a los compañeros del CINIF, que es el Consejo Mexicano para la Emisión de Norma, la NIF mexicana, que está convergiendo con el IASBI y está en ese proceso también, y ellos nos llevan pues varios años de ventaja y ya han entrado en el proceso de revisión de traducciones. Han generado toda una terminología, conjuntamente, por cierto, con la academia, en este caso el Tecnológico Monterrey participó en ello, y la verdad es que aproveché ese conocimiento previo, esa serie de términos que tenían, donde así que el español mexicano, particularmente contable, difiere, y para poder entender algunos términos. ¿Qué sugeriría yo? Que esta guía de términos IFRS sea una lista común con las IPSAS, ¿no? Que podamos entender lo mismo, que sea una lista amplia, que nos permita dar un contexto y que obviamente sean públicas ambas, para pues no repetir o no entender cosas diferentes. Ese es un asunto que se podría
arreglar o proponer de manera muy sencilla. Más el tema de la tecnología y, bueno, felicitarlos por este esfuerzo y tener en cuenta que como vamos convergiendo con YASBI, exactamente, podríamos ir planeando a lo largo de todo un año, el comité de revisión, ir planeando a lo largo de un año los posibles trabajos de traducción para que el plazo de la traducción sea un poco más amplio, que haya mayor discusión sobre algunos temas que pudiesen ser importantes. Yo felicito la experiencia, entiendo que es una primera experiencia sólida, consistente, profesional. Inicié felicitando a Kelly por ello y francamente su esfuerzo en las distintas reuniones de crecer, donde participaba el IFAC y poder constituir especialistas en este tema, pues no ha sido menor. Entonces, nuevamente felicidades. Concluyo hablando sobre dos temas. Me parece que obviamente la crisis económica actual derivada en países europeos por la información financiera es importante, no es menor y nos debe hacer reflexionar cómo el converger o que los países implementen este tipo de normas se vuelve muy trascendente. Bajo esa lógica, creo que este tipo de ejercicios son aún más valiosos, es decir, que haya entre países una serie de conferencias que hoy son sobre cuáles fueron las experiencias en el comité de revisión de la traducción de la norma. Sí, pero valdría la pena profundizar después, como Crecer lo hace en su reunión anual, con otros mecanismos para hacer un proceso de formación de conocimiento en la norma. Y es un reto, pues, para la realidad de hoy. Y segundo, bueno, sí se aprobó, digamos, una norma, se implementó una norma, se tradujo una norma, y el siguiente paso es que sea una realidad en los países. Es decir, que sí los gobiernos, en el sector, por supuesto, público, la utilicen, y para utilizarla deben de conocerla. Entonces, ahí las iniciativas del Banco Mundial, el impulso que le puede dar el Banco Mundial, por supuesto, la Federación de Federaciones, que es el IFAC de Contadores Públicos, pues es muy valiosa. Yo le felicito por esta cuarta sesión de Diálogo Crecer. La verdad fue una gran experiencia. Creo que este esfuerzo de traducción tiene un gran mérito. Habría que escribir ahí algunas reflexiones finales. Procuraré hacer la tarea y enviárselas a Kelly y agradecerlos y felicitarlos nuevamente. Kelly, ¿puedo? Muchas gracias. Kelly, pido la palabra. Sí, está bien, Carmen. Bueno, me habían autorizado a que también participemos juntos con Moisés. Primero, hola Moisés, no nos habíamos saludado. Segundo, me sumo a la propuesta que él está haciendo y sobre todo destacar lo que él está diciendo con respecto al tiempo. El tiempo son normas realmente muy grandes y a veces cuando corremos contra el reloj nos vemos, no podemos terminar de analizarlo bien o verlo bien. Creo que necesitamos más tiempo para discutir entre nosotros y para hacer mejores propuestas. Sí es cierto que se nos juntaron 7 normas. Entonces eso fue mucho, piensen que 3 de esas normas nada más eran 500 páginas, entonces eso fue un problema para todos. Pero si de ahora en más continuamos trabajando bien, ordenado, quizás el tiempo sí lo podamos tener, sí lo podamos discutir y podamos tener intercambios, como dice Moisés, a través de internet o a través de los correos electrónicos con un poquito más de tiempo. Me quería sumar a esa propuesta que hizo Moisés. Gracias.
Gracias, Carmen y Moisés. Y solamente un recordatorio a ustedes es que la Universidad de Zaragoza les enviará la traducción del NIC SP32 la semana que viene. Gracias por adelantado por su revisión. Gracias. Gracias, Kelly, por el recuerdo. Gracias. Entonces van a tener otro ejemplo de una experiencia, tal vez utilizando las recomendaciones de Moisés de mejorar el uso de tecnología y tal vez con menos presión de tiempo, no sé. Pero muy bien, muchas gracias a los dos. Yo también estuve un poco involucrado en estas traducciones y fue muy interesante para mí y muy bueno trabajar con todos el comité de revisión y también los de la Universidad de Zaragoza. Ahora si podemos avanzar a las experiencias del proceso de traducción de las normas internacionales de auditoría y del código de ética y sugerencias para mejorar el proceso y tener una traducción sostenible. Primero con la contadora Leticia Iglesias Herraiz del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Leticia, por favor. Muchas gracias, Dan. Buenos días a casi todos y buenas tardes desde España. Ante todo, quería sumarme al agradecimiento al Banco Mundial, en particular a Dan, a la organización Crecer, a Gidelin y muy en especial a IFAC y, como no, a nuestra querida Kelly, que un papel tan importante ha desempeñado en la labor de coordinación y promoción de traducción única de las normas emitidas por IFAC. Antes de empezar a explicar nuestra experiencia en la traducción, me gustaría centrar un poco cómo es el marco regulatorio en España, que viene derivado de la Comisión Europea, para explicar cuál es el procedimiento que hemos tenido que aplicar en la traducción de las NIAs y del Código de Ética. En España, el marco regulatorio está enfocado, o es básico, comprende la Ley de Auditoría de Cuentas y el reglamento que lo desarrolla. Y todo ello debajo del paraguas de las directivas que emite la Comisión Europea. Nosotros dependemos del organismo supervisor que se llama ICAC, que es el Instituto de Auditoría de España, que es una dirección general dependiente del Ministerio de Economía. Las normas que se han traducido primero en España de acuerdo con el Ministerio de Economía y bajo el paraguas de la Comisión Europea, aunque no están aprobadas por forma oficial porque todavía no han implementado las NIAs, pero sí que lo hemos hecho de forma conjunta para que una vez que lo aprueben el proceso sea muy rápido, se ha hecho de la siguiente manera. En un primer momento, lo que el Instituto de Auditores de España hizo fue ponerse en contacto con el Ministerio de Economía y en particular con él y transmitirles la importancia de ir avanzando en la traducción de las NIAs, dada la complejidad de la misma, que eran 38 normas más el Código de Ética 39, para que una vez adoptadas por la Comisión Europea estuviera hecho el proceso. El Ministerio de Economía entendió la preocupación que le estábamos transmitiendo, preocupación que venía avalada por la Comisión Europea, y promulgaron la publicación de una norma en la que se constituía un comité de revisión en el que formaban parte, por un lado, 3 personas del Ministerio de Economía, 3 representantes de la profesión auditora, una catedrática de una de las universidades, que en este caso era de Valencia, y un representante de la Comisión Europea, de la Dirección General de Traducciones. Todo ello bajo la coordinación y supervisión de IFAC, quien en todo momento nos ha facilitado toda la labor de traducción. La traducción se hizo de estas 38 normas durante un año en el que trabajamos intensamente, y lo que el Instituto Español pidió y se le otorgó es que fuéramos
los responsables de nombrar a los traductores. ¿Por qué? Porque era fundamental el expertise de esas personas. Se cogió un equipo de traducción, entre ellos la Universidad de Zaragoza, bajo la coordinación de un traductor principal, que era una ex auditora de una compañía de reconocido prestigio, que había estado encargada del departamento técnico, para que sumara ese expertise. A medida que esas normas iban siendo traducidas, se iban reportando a ese comité de traducción que revisaba la terminología. Lo más importante y lo que más tiempo nos llevó fue el establecimiento del glossario de términos. Era fundamental para poder hacer la traducción de las 38 normas y después del Código de Ética, era llegar a un acuerdo sobre el glosario de términos, porque era la base de todas las normas que iban a ser luego posteriormente traducidas. Y así trabajamos durante el año 2009, la verdad es que con bastante presión y con una carga de trabajo elevada, con una coordinación permanente entre IFAC, entre el Instituto de Contabilidad de Auditoría, o sea, nuestro supervisor, la Comisión Europea y el Instituto Español. Con esto llegamos a un proceso de traducción final y una vez que ya lo tuvimos, lo que hicimos bajo el auspicio de IFAC es ponernos en contacto con todos los países de habla hispanoamericana a través de IFAC para conseguir una traducción única que nos valiera a todos los que hablamos esta lengua hispanoamericana. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se hizo? Se creó otro comité de revisión en el que formaban parte aquellas personas que los países consideraban más adecuado para hacer esta labor, todo ello bajo la supervisión de IFAC, y se analizó lo que se había, la traducción de las NIAs que se habían hecho en España bajo el auspicio del supervisor y con la Comisión Europea. En este comité de revisión, lo que en el primer momento se analizó también el glosario de términos y se vio qué palabras podían aplicarse o aquellas que precisaban una tabla de equivalencia para que fuera entendible en todos los países latinoamericanos. La verdad es que la experiencia fue muy enriquecedora. Yo creo que todos trabajamos bajo una excelente coordinación y colaboración y hay que destacar el equipo humano de todos aquellos participantes que hicieron que el trabajo también se hiciera en un tiempo récord. Nuestra experiencia nos ha indicado lo siguiente: para que las normas salgan bien, en plazo y con una calidad excelente, como lo que ha hecho IFAC y que es quien al final tiene esos derechos, se necesita seleccionar adecuadamente la figura de los traductores. Para nosotros eso es básico. En segundo lugar, se necesita, y yo creo que mis otros dos colegas que ya han hablado antes lo han transmitido, es tener unos medios, un software que sea adecuado. En este sentido, nosotros hemos trabajado siempre con el Tradox, que nos ha ayudado a mantener esa homogeneidad y a facilitar las labores de traducción y de permanencia, luego de actualización de la permanencia. Y sobre todo, quiero destacar la importancia del equipo humano que debe trabajar en esta labor. Es una labor ardua, una labor de detalle, una labor que lleva muchas horas de revisión y que sin la dedicación, el esfuerzo y la ilusión que esas personas ponen en estos temas, no sería posible llevarlo a término. Respecto al tema del código de ética, el proceso fue diferente. ¿Y por qué fue diferente? Porque el código de ética no está recogido, el código de ética de IFAC, de forma íntegra en la Ley de Auditoría de Cuenta de España. Se hace una referencia genérica, pero todavía no está adoptado. Entonces, en este sentido, no hemos tenido que contar con la colaboración expresa de nuestro supervisor, sino que lo que hemos hecho es, en colaboración permanente con IFAC, contratar a la misma coordinadora traductora para que lo tradujera y bajo la coordinación de la comisión nuestra de deontología, que es el comité de revisión, el que sustituye al comité formado por la Dirección General de Traductores de la Comisión Europea, de los miembros profesionales y del supervisor español, hemos conseguido traducirlo en un tiempo más reducido, en menos de 3 meses, y luego el proceso ha sido el mismo. Se ha remitido a IFAC y al Comité de Revisión Latinoamericano
para que hicieran las observaciones que estimaran pertinentes. Una vez explicado esto, sí que me gustaría incidir, y ya lo ha hecho Kelly, en la importancia, en el hito que ha tenido con posterioridad la constitución de esa joint venture entre los países, determinados países latinoamericanos y España, para continuar con este proceso de traducción y actualización de las NIES y traducción de todas aquellas normas que IFAC emita. Esto era lo que quería explicar, haciendo mucho hincapié en la importancia del buen entendimiento y la voluntad de todas las partes por colaborar y siempre bajo el paraguas de IFAC. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Leticia. Seguimos en el mismo tema, experiencias de estas revisiones de las normas internacionales de auditoría y de código de ética con el doctor Guillermo Español de la Universidad de Rosario, que está el día de hoy en Buenos Aires, Argentina. De la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, un saludo cordial a todos los colegas de América y de España. Yo voy a contar un poco algo similar a lo que nos acaba de relatar Leticia, pero visto desde el otro lado del océano. El objetivo de mi intervención es, en primer lugar, contar la experiencia de la traducción de las normas internacionales de auditoría y control de calidad y del Código de Ética Internacional de IFAC. Y por último, contar un poco los desafíos y sugerencias como para que este proceso de traducciones sea un proceso que no se haya agotado, sino que por el contrario sea sostenible en el tiempo. Como producto de lo que estuvimos trabajando hasta ahora, quisiera mostrar el resultado, el hijo que hemos parido con este proceso, que desde el año pasado está disponible en España y desde principios de este año está disponible para el resto de América. El contenido de estas normas internacionales son las normas de auditoría completas, desde la NIA 200 hasta la NIA 810 y la norma internacional de control de calidad. Es de destacar de que esta traducción es íntegramente vigente con las normas internacionales de auditoría luego de su proceso de claridad. Y lo más importante de todo es que es una traducción que cuenta con el aval de ser una traducción oficial al idioma español de la IFAC. Además, estas normas, este compendio, este libro, tiene un anexo con las modificaciones menores que se hicieron, modificaciones editoriales producidas durante el año 2010. Durante el año 2011 no hubo modificaciones y el próximo desafío va a ser, sobre el final de mi intervención, hablar del futuro de las normas 2012 en adelante. Bueno, para explicar un poco este proceso, es necesario saber que el idioma español es el segundo idioma más hablado, por lengua madre, no por lengua aprendida, pero por lengua madre es el segundo idioma más hablado en el mundo, después del chino mandarín. Con la diferencia de que el chino prácticamente está circunscripto a un país y a diferencia de este último idioma, el español está diseminado por más de un continente y por una gran cantidad de países. Debido a esto, encontramos las dificultades a las que se refirieron mis interlocutores anteriores y a raíz de eso fue necesario hacer un convenio, como el que se ha referido Leticia en su oportunidad, en el que participaron, además del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, la Federación Internacional de Contadores, por supuesto, y la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, como líder del Comité de Revisión de la Traducción en Latinoamérica. En la traducción de España del Instituto de Censores Jurados de Cuentas participó además el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que no es organismo miembro del IFAC, sino que es organismo regulador. El comité de revisión, que en aquel momento le tocó coordinar al contador, profesor y amigo Antonio Latuca, estaba formado por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay
y Uruguay. Las pautas con las que se trabajó fue que si un término traducido por España era entendible para Latinoamérica, por más que no sea el término que nosotros preferiríamos, o el término más usual, o el término acostumbrado, iba a ser un término aceptado. Esa era una pauta básica, y este comité de revisión empezó por traducir como términos llaves o términos claves por revisar, yo dije traducir creo, por revisar términos claves incluidos en el glosario. Para que se interpretaran mejor las normas en los países de Latinoamérica, hicimos una tabla de equivalencias que está publicada en este libro que yo acabo de mostrar a partir de la página 52. Son muy pocos los términos, así como antes se refirió la colega Carmen de Vengado y de Vengo. Hay algunos otros términos como computer, que los españoles les gusta hablar de ordenador y nosotros entendemos mejor el término computador o computadora, o cost, que ellos traducen como coste y para nosotros son costos. Pero creo que el desafío, yo en esto me voy a permitir con todo respeto disentir con Carmen, en el sentido de que ella propuso hacer una tabla de equivalencia y nosotros hicimos esta tabla de equivalencia